Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el principio cero de la termodinámica. En los tres capítulos anteriores hemos tenido mucha carga matemática, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar este principio que no va a requerir de muchos cálculos y así además nos introducimos en los postulados de la termodinámica pues de una forma suave. Ya os he comentado anteriormente que básicamente lo que hemos hecho en los vídeos anteriores es, a través de información microscópica de un sistema de partículas, definir magnitudes macroscópicas que nosotros en nuestra escala podemos medir. Entonces, hemos definido el concepto de presión, hemos definido el concepto de volumen, que bueno, ese tampoco nos ha requerido ningún cálculo extra. Y ahora, para cerrar el círculo sobre la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a nRT, nos gustaría definir el concepto macroscópico de temperatura. Entonces, el principio cero nos va a ayudar en esa empresa, que ya además estaréis viendo aquí a la derecha del título, que he puesto entre paréntesis, escalas termométricas, haciendo un poco de spoiler. Entonces, como ya sabréis, la termodinámica tiene 4 principios o postulados que además, curiosamente, no se descubrieron en el orden en el que están numerados, sino que aquí podemos ver en esta tabla que el principio cero fue el tercero en descubrirse, el principio 1, que es la conservación de la energía, fue el segundo en descubrirse, el principio 2, que es la entropía, fue el primero en descubrirse y el principio 3 fue el cuarto, fue el último. Entonces, después de mucho pensar, como habréis visto en la pestaña de publicaciones, donde he puesto el índice que voy a seguir en esta lista de reproducción, vamos a ver el tema de termodinámica siguiendo el orden numérico de los principios. Primero el 0, luego el 1, el 2 y por último el 3. Así que, bueno, borro esta tabla y escribo lo que dice el principio cero de la termodinámica. Este postulado nos dice que si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema C y a su vez C está en equilibrio térmico con un sistema B, implica que A está en equilibrio térmico con B. Entonces aquí es importante entender qué significa estar en equilibrio térmico. Y eso es tan fácil como decir que un sistema está en equilibrio térmico cuando su temperatura no varía. Por lo tanto, dos sistemas están en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. Pero claro, precisamente nosotros lo que estamos es en la búsqueda de la definición de temperatura. Entonces, lo que primero vamos a hacer, y de lo que va a constar este capítulo, es de definir el concepto de termómetro. Un termómetro va a ser un medidor de lo que nosotros llamamos temperatura, que en esencia no es más que un medidor de estados de equilibrio. Aquí os dejo el típico dibujo que se pone siempre que se explica el principio cero de la termodinámica. Entonces, si A está en equilibrio con C y B está también en equilibrio con C, significa que A y B están en equilibrio aunque no estén en contacto. Por lo tanto, yo puedo aprovechar esta situación para decir que voy a tener dos sistemas, A y B, que van a ser los sistemas de estudio, y que el sistema C vamos a llamarlo termómetro. Entonces, yo puedo tener la idea feliz de decir, claro, si cojo el sistema C y lo hago lo suficientemente pequeño, de forma que yo en un tiempo t pongo en contacto el sistema A con el sistema C, y vamos a suponer que C está a una menor temperatura que A, entonces fluye calor de A a C. Todo esto, claro, tened en cuenta que no hemos definido ni el concepto de calor ni la dirección en la que viaja el calor entre dos focos térmicos, pero bueno, no hace falta porque estos son eventos tan cotidianos que cualquiera por lógica pues puede verlo. Siempre el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y como he dicho antes, el calor es una transferencia de energía que se da hasta que ambos sistemas alcanzan el equilibrio térmico, que es que igualan sus temperaturas. Entonces,
Aquí ponemos el sistema C que está haciendo de termómetro pegado al sistema A, se produce un flujo de calor de A a C, pero eventualmente, llegado un tiempo T', estos sistemas alcanzarán el equilibrio térmico, lo que quiere decir que la temperatura de C o del termómetro en el tiempo prima será igual que la temperatura del sistema A en el tiempo prima. Y aparte, por ser el sistema C en tamaño muy pequeño comparado con el sistema A, pues prácticamente no le habrá robado un calor excesivo. Y entonces la temperatura del termómetro y la temperatura del sistema A serán iguales que la temperatura que tenía el sistema A al principio. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos fiebre y nos ponemos un termómetro. El termómetro es tan pequeño comparado con nuestro cuerpo que nosotros cuando nos medimos la temperatura, el termómetro no nos roba prácticamente temperatura. Entonces, claro, yo puedo hacer exactamente lo mismo con el sistema B. Puedo coger un termómetro, o sea, un sistema C que sea muy pequeño, ponerlo en contacto directo con este sistema, entonces, claro, están a diferente temperatura, pues fluirá calor de B a C, pero claro, este calor será un calor súper pequeño o diferencial. Ya explicaré en capítulos posteriores por qué en vez de ponerse una D normal al calor se le pone una delta. Y entonces igual, eventualmente, llegado un tiempo T', que no tiene tampoco por qué ser el mismo T' que para el sistema A, ¿vale? O sea, simplemente pues para no escribir tanto, C y B alcanzarán el equilibrio térmico en el tiempo T', pero prácticamente la temperatura de B en este tiempo prima será la temperatura que tenía antes, porque el intercambio de calor ha sido mínimo. Sin embargo, el sistema C, que antes no tenía la temperatura del sistema B, ahora sí que la tiene. Entonces, esta situación nos lleva a la siguiente deducción, que es que, aunque A y B no están en contacto de ninguna forma, están en equilibrio térmico. O, en definitiva, están a la misma temperatura. Así que ya veis para lo que sirve el principio cero. Como os he dicho, en esencia nos permite definir un termómetro. Entonces ahora vamos a finalizar el capítulo viendo un ejemplo de cómo podemos desarrollar un termómetro, uno muy básico y rudimentario, pero que veréis que aún así va a ser muy útil. Muy bien, entonces el ejemplo va a consistir en ver que hay materiales que tienen propiedades que varían de forma lineal con la temperatura. Pues, por ejemplo, la dilatación del mercurio en una probeta. O sea, lo que no queremos que pase es que, por ejemplo, cuanto más caliente esté el mercurio, más calor tengamos que meterle para que esta propiedad que varía linealmente con la temperatura, que es la dilatación, incremente la misma cantidad. Entonces, por eso pongo aquí a la derecha que la temperatura es una función de x, donde x va a ser la longitud de dilatación del mercurio en una probeta, y esto, pues obviamente por ser lineal, tiene que ser la ecuación de una recta. Entonces ya sabemos que A es la pendiente de la recta y B es el punto de corte con el eje de la temperatura en este caso. Entonces ahora, imaginad que nosotros podemos, pues como decía, poner mercurio en una probeta y asignamos valores arbitrarios a dos temperaturas. Pues por ejemplo, la primera decimos que el punto de fusión del agua le ponemos el número 0, le asignamos el 0, y el punto de ebullición del agua le asignamos el número 100. O sea, tengo una probeta con mercurio, introduzco esta probeta en un recipiente con agua y hielo, eso me garantiza que la temperatura a la que estará eso representa el punto de fusión del agua, y lo que hago es medir esta longitud. A esta longitud la llamo x sub 0 y hago la marca en cuánto se ha dilatado el mercurio, que obviamente estaba a menor altitud de la que ha llegado. O sea, tenemos que suponer que nosotros hemos echado menos mercurio en nuestra probeta al inicio y que estábamos a una temperatura inferior a lo que van a ser los 0 grados, claro. De forma que al alcanzar los 0 grados ha subido la temperatura y entonces el mercurio se ha dilatado de donde estaba en un inicio.
Como ya estaréis pensando, pues el parámetro x no puede valer 0 porque que valiera 0 significaría que no hay mercurio, o sea, que estaríamos aquí, ¿vale? Entonces siempre tiene que haber un x mínimo, que es la cantidad de mercurio que ponemos al inicio en este experimento. Entonces, repito, metemos este termómetro en un recipiente con agua y hielo, el mercurio se dilata, cuando alcance una altura que ya no suba más, hacemos una marca y ahí ponemos un 0. Y esa longitud del mercurio pues es x sub 0. Luego vamos a coger el termómetro, lo vamos a meter en un recipiente con agua en su punto de ebullición, o sea, con agua hirviendo, de forma que ahí lo que tendremos es agua más vapor de agua. El mercurio se dilatará, o sea, subirá en longitud por la probeta, y ahí hacemos una marca y ponemos un 100. O sea, este 0 y este 100 son completamente arbitrarios, estos números. Nosotros podríamos haber puesto los números que nos dé la gana, ¿vale? Ahora, eso sí, x sub 0 es la longitud en milímetros. En milímetros será generalmente, porque medir esto en centímetros es absurdo. Entonces, lo que os decía es que la x sí que su medida no es arbitraria. Entonces, aquí, al poner nuestro termómetro en contacto con agua y vapor de agua, hemos hecho una marca, le hemos llamado a esa marca 100, le hemos dado el valor 100 y esto tendrá una cierta longitud x sub 1, puesto que vamos a asignar a esta primera situación la temperatura T sub 0 y a esta segunda la temperatura T sub 1. Bueno, pues una vez tenemos estas dos marcas, la del 0 y la del 100, es tan fácil como que entre ellas hagamos una serie de marcas equiespaciadas, pues en este caso del 0 al 100 podremos hacer 100 marcas, y esto es lo que se llama la escala centígrada. Luego, la disposición de estas marcas pues puede arrastrarse más hacia abajo y más hacia arriba, desde el 0 y del 100, y habéis visto lo fácil que es construirse un termómetro aprovechando que el mercurio tiene esta propiedad. Entonces, esto matemáticamente se traduce a que nosotros hemos dicho que a la temperatura T sub 1, nuestra ecuación que relaciona lo que se dilata el mercurio con la temperatura es esta de aquí arriba. Por lo tanto, en T sub 1, pues tendremos A por X sub 1, que será la distancia que se ha dilatado, esta de aquí, más B. Y luego tendremos que en la temperatura T sub 0, aquí tendremos A por X sub 0 más B. Entonces, como nosotros a la temperatura T sub 1 le hemos dado el valor arbitrario de 100, pues lo sustituimos por aquí, tendremos 100 igual a A por X sub 1 más B, y a la temperatura T sub 0 le hemos dado arbitrariamente el valor 0. Entonces aquí tenemos 0 igual a A por X sub 0 más B. Por lo tanto, nuestro objetivo será encontrar A y B. Así que vamos a coger y vamos a restar esta ecuación. Entonces vemos que aquí B se nos va a cancelar porque quedaría B menos B. Aquí tendremos 100 menos 0, que es 100. Y aquí al otro lado del igual, pues tendremos A por x1 menos A por x0. Podemos sacar factor común a A. Y tendremos A por x1 menos x0. O sea que despejando, pues ya hemos encontrado A. Lo que vale es 100 entre x1 menos x0. Y ahora para encontrar B, pues nos venimos sabiendo A, pues a cualquiera de las dos ecuaciones, pues como la de T sub 0 pues aparece un 0, pues esa es más fácil. Entonces tenemos que 0 es igual a A por x0 más B, por lo tanto 0 es igual a 100 entre x1 menos x0 por x0. Y ahora tenemos que sumarle B, que estaba por ahí, pues despejamos en este último paso B y tenemos que es menos 100 entre x1 menos
x0, todo esto por x0. Entonces ahora nos vamos a nuestra ecuación lineal y sustituimos. Tenemos t en función de x, esto es a por x más b, hemos dicho que a es 100 entre x1 menos x0, todo esto tiene que ir multiplicado por x, y b es menos 100 entre x1 menos x0 por x0. Así que aquí vemos que podemos sacar factor común a 100 entre x1 menos x0 y esto nos queda 100 x1 menos x0 por x menos x0. Así que hemos llegado a esta ecuación de aquí y esto se le llama la escala centígrada, donde veis que yo para saber la temperatura lo único que tengo es que saber la longitud que se ha dilatado nuestro mercurio cuando hemos puesto en contacto el termómetro con un recipiente de agua y vapor de agua, o sea, de H2O en su punto de ebullición, la cantidad que se ha dilatado cuando hemos puesto el mismo termómetro en un recipiente de agua con hielo, o lo que es lo mismo el punto de fusión del H2O. Esta diferencia nos dará un numerito y ahora ya, cada vez que nosotros cojamos nuestro termómetro con una cantidad de mercurio, esto se dilatará al entrar en contacto con el sistema cuya temperatura queramos medir. Entonces medimos esa cantidad de dilatación, que será esta X, sustituimos en esta fórmula y nos dará la temperatura, pues que además coincidirá con la graduación que nosotros hemos hecho en nuestra escala centígrada. Y por eso, al numerito que nos da esta temperatura, se le llaman grados centígrados. Lo de grado viene porque nosotros hemos hecho esta graduación de forma arbitraria, totalmente. O sea, no arbitraria, o sea, obviamente las marcas tienen que estar equiespaciadas, pero me refiero con arbitrario a que el valor 100 y el valor 0 ha sido completamente arbitrario. De hecho, hay otras escalas pues, como la Fahrenheit o la Rankine que pues ponen estos números de otra forma a su conveniencia y esto da lugar a esas otras escalas. Así que nada, no tengo nada más que comentar en este capítulo. En el siguiente capítulo, puesto que en este hemos definido el concepto de termómetro, definiremos el concepto de temperatura, una vez ya podemos medirla, y ya tendremos todas las magnitudes termodinámicas macroscópicas definidas y podremos empezar a funcionar y a juguetear haciendo ciertos experimentos mentales y veremos el resto de principios que os he comentado al inicio de este capítulo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.